Bienvenidos, hoy vamos a iniciar la nueva sección. Como saben, me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer y la sección es precisamente sobre libros y reseñas de libros. Y hoy empezamos con uno que me gusta bastante, que recomiendo siempre en mis clases, Arquitectura Milagrosa. Arquitectura Milagrosa es un libro del escritor Jacques Sermoix. Jacques Sermoix nació en 1955 y alrededor de más de 20 años ha sido responsable de la información cultural del diario La Vanguardia de Barcelona, donde actualmente trabaja como redactor y jefe adjunto al director, el columnista y crítico de arquitectura. Entre sus libros podemos mencionar La ciudad de los arquitectos, el ya mencionado Arquitectura Milagrosa, Queríamos un Calatrava y Palabra de Pritzker. Como su nombre lo indica, son conversaciones con 23 de los ganadores del premio Pritzker. La arquitectura milagrosa hace referencia a lo que se destapó con la crisis de 2008, esa proliferación de edificios exageradamente costosos, en algunos casos de poco estudio en el programa arquitectónico. Este libro hasta donde sé, solo tiene una primera edición del 2010, publicada en Barcelona en la editorial Anagrama. Como pueden ver, mi copia está bastante leída, pero también autografiada por el autor. Una de las cosas que más me gustan del libro es la forma en que está escrito. Es una verdadera poesía. Decíamos, el libro se llama Arquitectura Milagrosa, hazañas de los arquitectos estrella en la España del Guggenheim. En una parte del inicio del libro dice esta frase: a caballo entre el siglo XX y el XXI, España creyó en los milagros, concretamente en los milagros que podían obrar los arquitectos estrella. Moix podrá ser periodista de formación, pero conoce la arquitectura, que, como ya mencionamos, se desempeña como crítico de importantes medios de prensa, como La Vanguardia en Barcelona. De esa mezcla entre periodismo investigativo y pasión por la arquitectura, se debe que la publicación esté profundamente cargada de información detallada sobre los edificios, los arquitectos, los eventos y hasta los personajes políticos que participaron en la ejecución de las obras. A través de este enfoque minucioso y perspicaz, y haciendo un alarde de prosa plagada de una cautivadora poesía e ironía a la hora de escribir los edificios y lo que él mismo llama el modus operandi de los arquitectos. Esta obra es una crónica que explora de manera tanto informativa como atractiva la fiebre de la arquitectura icónica que se extendió por España después de la apertura del Museo Guggenheim de Bilbao. En este momento, muchos políticos españoles creyeron que la construcción de edificios icónicos diseñados por arquitectos de estrella era la solución para visibilizar sus ciudades, revitalizar su economía y atraer turistas. Pues ese fue el camino marcado por el Museo Bilbaíno. La revisión propuesta por Moix no puede ser más oportuna, pues coincide con la crisis financiera del 2008, que se convirtió en una especie de parteaguas para la construcción de estos edificios icónicos. Tenemos un primer capítulo que se llama Bilbao, el modelo imitado, un segundo capítulo que se llama Valencia y el monocultivo Calatrava, y un tercer capítulo llamado Choque de trenes en Santiago, con un cuarto capítulo, Zaragoza. Voy a hablar nada más de esos cuatro, pero además el libro incluye Barcelona, lecciones desaprendidas, Madrid plus marquista,
L'Hospitalet, la periferia pide paso. El firmamento baja a las bodegas. La excepción, Palafols y Casa Mayor en Andorra. Finaliza con un epílogo que además es muy bueno. En el texto del libro, él identifica cuál es el problema. O sea, hacer grandes edificios, hacer edificios espectaculares, no es el problema. No entendamos mal, no confundamos para dónde va la crítica. El problema es que casi todos estos edificios se han combinado un insuficiente estudio de necesidades reales de la ciudadanía con el atolondramiento de los dirigentes, planteamientos monumentales y costes desorbitados. Edificios que sin tener el programa definido ya estaban en construcción. Edificios que se querían para hacer un museo, pero las paredes finalmente construidas no pueden exponer obras. Creo que por ahí va un poco el tema, ¿verdad? No es una crítica hacia la arquitectura monumental o las grandes obras de principios de este milenio, de este siglo. Es una crítica a los edificios que no estaban bien conceptualizados, bien estudiados y que por eso terminaron costando muy caro. El libro también menciona expansiones formales del arquitecto con retos estructurales capaces de inquietar al ingeniero más intrépido y lamentablemente procesos constructivos de duración catedralicia, con ulteriores e insostenibles costes de mantenimiento. En algún momento el libro también menciona la justificación. ¿Por qué se justifica hacer este texto en este momento oportuno que estamos hablando de 2010? El momento actual parece idóneo para esta revisión. La crisis financiera que en 2008 empezó a golpear el sistema económico global y de un modo especialmente severo el español, abre una nueva etapa en la que quizás no habrá lugar para tanta alegría a la hora de encargar y suministrar edificios icónicos. Como les mencionaba, el primer capítulo es dedicado a Frank Gehry y su Museo Guggenheim. Está escrito de una manera bastante positiva, porque en realidad el proyecto del Guggenheim en Bilbao salió bastante bien en cuanto a los objetivos que se buscaban de él para rescatar la ciudad. Voy a leer unas pequeñas frases. La culpa es de Bilbao. Fue la primera donde se verificó el milagro arquitectónico, donde un edificio como el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, enderezó el errático rumbo de la urbe. El fenómeno fue tan exitoso que muchas ciudades desearon replicar y empezaron a soñar un edificio único, prodigioso, capaz de transfigurarlas. Quizás la arquitectura no obre siempre milagros, pero en Bilbao ha desempeñado un papel muy relevante. Un caso que se saldó con éxito de dimensiones insospechadas y respecto al que se ha escrito ya sobradamente. Una entrevista que el autor le hace a Frank Gehry en el 2008 menciona: un edificio puede funcionar muy bien si tiene un programa claro y una función clara. Dicho de otro modo, si es necesario. El segundo capítulo se refiere a la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia, obra del arquitecto Calatrava. Algunas frases destacadas del texto. Valencia ha pasado del monocultivo de cítricos, que antaño fue pilar de su economía, al monocultivo Calatrava. Ni naranjas, ni micalet, ni albufera, ni fallas, ni paella. La imagen de la Nueva Valencia es poco menos que un monopolio de Calatrava. Mi primera visita a la ciudad de las artes y las ciencias. A medida que me acerco a este edificio, sus formas ciclópeas se van imponiendo. ¿Qué decir del Palau? Que es una escultura de proporciones gigantescas que tiene forma de huevo, de cabeza de tiburón, de coleóptero o de aerodinámico casco de ciclista, presto a disputar una etapa contra el reloj.
Que el capricho formal parece haberse impuesto aquí sobre cualquier otra consideración, son muchas preguntas. Quizás todas se puedan resumir en esta. ¿Cómo? ¿Con qué fines? ¿Por qué camino? ¿Y a qué precio se llega a construir una obra de estas características y proporciones? Una de las entrevistas que desarrolla Moix y que publica en el libro, cita, se han juntado dos venas muy peculiares, afirma Ana Noguera, al describir este fenómeno del arquitecto inflacionista. La vena artística del arquitecto que no cree imprescindible dosificar las propuestas, ni en su número ni en su desarrollo, caracterizado a menudo por el gesto, la improvisación y el sobrecosto, y el hambre icónica de los políticos convencidos de que su identificación con estas obras monumentales les granjeará una plaza en la posteridad. Los acabados, las entregas de planos y materiales parecen a menudo rematadas con más prisa que decoro. Los referentes orgánicos están de nuevo presentes en la gran estructura metálica del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, pero no se identifican con rapidez. Aquí se nos sugiere la osamenta de un animal antediluviano con crestas o espolones, ya un perfil de toro, más allá formas arborescentes, secuencias de nervaduras, etc. En el modus operandi de Calatrava, lo anormal se convierte en normal y viceversa. Como que una gestión correcta y ajustada a los recursos públicos ya perteneciera al reino de lo anormal. En Valencia no parece haber límites para Calatrava. El capítulo 3 hace referencia a la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela, obra del arquitecto Peter Eisman. Y empieza con la siguiente frase: la política convierte a extraños en compañeros de cama. En tan infrecuente choque de trenes, en tan improbable coyunda, no podía concebirse sino un vástago gigantesco, faraónico, un colofón acorde con la dilatadísima trayectoria de Fraga, que es el político, y con la verbosidad tantos años confinada en la arquitectura de papel, Eisenman, quien llega a la hora del retiro, como le pasó a Gehry con el Guggenheim de Bilbao, y recibió el encargo de su vida. El bebé engendrado por la pareja se llama Ciudad de la Cultura de Santiago y nació con un peso descomunal. Su programa de contenidos ha oscilado siempre entre la imprecisión y el cambio. Puede costarles a los gallegos, y no solo a los gallegos, unos 500 millones de euros. Una vez entre en servicio, generará además unos gastos anuales de mantenimiento estimados de momento en 60 millones de euros, cifra equivalente al 30% del presupuesto de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo gallega, y por tanto difícilmente soportable. En la ciudad todo es inmenso, desde la superficie que ocupa, una parcela de 700.000 metros cuadrados en el monte Gayás, junto a Santiago, hasta la partida presupuestaria destinada a su edificación, que se situó en 1999, cuando alborió el proyecto en 108.2 millones de euros, pero superará los 475 millones de inversión en obra y equipamientos técnicos contenidos aparte. Esta construcción monumental catedralicia estuvo inicialmente integrada por un teatro de música. Son moles separadas por estrechas callejuelas que a primera vista y en su conjunto concitan ideas relacionadas con el paso del tiempo y todo lo erosiona, con la fatiga, con monstruos áureos antidiluvianos ya doblados sobre las extremidades, pegados al terreno a la espera de la hora final. El proceso de creación de la ciudad adquirió pronto un ritmo febril. Tanto es así que se convocó y se falló
el concurso arquitectónico para su sede sin disponer de estudios sobre necesidades culturales reales de Galicia, ni de un programa de contenidos debidamente ajustado. Cuando habla del concurso menciona esto. Sí se especificaba que el concurso sería restringido y que a él se invitaría a entre 9 y 13 equipos dirigidos por arquitectos de reconocido prestigio. La pertenencia al Star System era un factor tan determinante para llevarse el concurso que el baremo de selección de candidatos en la fase de admisión otorgaba 5 puntos sobre un total de 10 al significativo reconocimiento internacional del aspirante. Los 5 baremos restantes, entre ellos la experiencia en proyectos y obras de edificación en general, o la experiencia en proyectos y obras relacionadas con el ámbito del concurso, se valoraban cada uno con un único punto. El jurado justificaba este desequilibrio en su deseo de que la ciudad fuera un referente arquitectónico que despertase el interés internacional y el reconocimiento de Galicia. Menciona que Wilfred Wang, que fue muy crítico del proyecto, advirtió que Eisenman era brillante en el terreno de las ideas, pero incapaz de materializarlas debido a su inexperiencia constructiva. La nota imperante en el proyecto era su inconcreción. En una entrevista que cita Yatzer Moix a Fernández Laiceaga, dice, siempre hay que empezar por la función de las cosas. Cuando la arquitectura se ajusta a la función, gana mucho. En este sentido, la ciudad es un ejemplo de libro de lo que no se debe hacer. Hay una distorsión inicial en busca de monumentalidad, propuesta por el arquitecto y aplaudida por el cliente. Es un tipo de propuesta todavía viable en el sector público, pero que los privados raramente permitirán. Conviene no olvidar nunca tampoco esta vez que el sector público lo financiamos entre todos. El cuarto capítulo, que es el último del que vamos a hablar un poco, se refiere al puente sobre el río Ebro que diseñó la arquitecta Zaha Hadid en la ciudad de Zaragoza. Suele decirse que tiene forma de un gladiolo, puesto que sus varios cuerpos se trenzan como un tallo de esta planta herbácea. Se dice también que su piel brilla como la de un lustroso tiburón, o que podría evocar la anatomía de un enorme reptil, eslabón perdido entre la fauna antidiluviana y una criatura del futuro. Pero pese a la naturaleza de estos símiles, no estoy describiendo un vegetal ni un animal. Me estoy refiriendo a un puente tendido sobre las aguas del río Ebro. Y pese a que su proyecto para Zaragoza presentaba, y así lo especificaba el acta del jurado, puntos por resolver en materia de agua, dinero y tiempo, Zaragoza quería un nuevo símbolo y Zaha Hadid iba a proporcionárselos. Agua, dinero y tiempo, 3 elementos dignos de mayor consideración en una obra de esta naturaleza y envergadura, que nada pudieron ante la fascinación de las formas sinuosas propuestas por la temperamental arquitecta ejercieron sobre el jurado. Cuando un jurado, como el de Zaragoza, considera prioritario el criterio potencial como hito de una propuesta como la de Hadid, pese a apreciar en ella puntos de resolver y acaba eligiéndola, está ejerciendo su soberanía, pero al tiempo está asumiendo una serie de riesgos derivados del capricho formal, con muy probables consecuencias en el terreno del sobreesfuerzo profesional y del exceso presupuestario, factor este último siempre merecedor de atención, en especial cuando las obras corren a cargo del erario público. El proyecto de Hadid reclamaba luces de hasta 140 metros, una única pila central que soporta el 50% de la carga y 2 pilas más, una en cada margen, que se reparten el resto. El esfuerzo que iba a tener que soportar la pila central, consecuencia del diseño organicista del pabellón puente, era por tanto extraordinario y exigía un pilotaje sin precedentes, no solo en Zaragoza, sino en España. Los problemas derivados de la forma del pabellón puente no solo tuvieron consecuencias en el interior,
de los pilotajes subacuáticos y subterráneos también repercutieron en el exterior de la gran pila central que benévolamente cabe calificar como poco hidrodinámica. Ahora bien, la consecución de objetivos tan ambiciosos en plazos tan reducidos, partiendo de proyectos tan llamativos como indefinidos, suele tener consecuencias en el capítulo presupuestario. Cuando una obra se hace en poco tiempo, argumenta Corres, se deben emplear medios extraordinarios cuyos costes son superiores a los normales. Dobles y triples turnos de trabajo, horarios nocturnos, medidas de seguridad frente a imprevistos, etc. Sobre este edificio hay un comentario de Patsy Mangado. Se está impulsando mucha arquitectura exclusivamente para el lucimiento del político de turno, denuncia el navarro Patsy Mangado, autor del pabellón español, cuando lo que tenemos que defender los arquitectos es un compromiso medioambiental. Hay que primar la lógica y evitar la sofisticación gratuita. La arquitectura tiene un componente ético que a mi modo de ver es más importante que el estético. Este es el edificio de Patsy Mangado de la misma exposición. Retomando la reseña del libro, podemos decir que a través de las páginas se pueden encontrar profundas investigaciones periodísticas cargadas de entrevistas y detalladas reconstrucciones de los hechos, como ya lo hemos visto, pero planteados de manera amena y entretenida. El libro presenta textos sobre el Museo Guggenheim, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y el puente sobre el río Ebro en Zaragoza, entre otros edificios construidos en tierras españolas, así como de sus afamados creadores como Frank Gehry, Santiago Calatrava, Peter Eisenman, o Zaha Hadid y varios más que aparecen en el texto. En resumen, es un libro que vale la pena recomendar para despertar el pensamiento crítico, pues brinda una visión reveladora, pocas veces vista o estudiada sobre el impacto de las obras monumentales, que descuidan la importante relación entre lo realmente necesario y el costo racional en favor del excesivo lirismo y la exageración. Yatzer Moix revisa estos años de epidemia de arquitectura milagrosa por España en una obra realmente cautivadora, interesante y entretenida que no va a dejar indiferente a nadie. Retomo algo que aparece en el epílogo. En Bilbao aprendimos que el éxito arquitectónico puede surgir donde menos se lo espera y a partir de planteamientos muy aventurados. En Valencia y Santiago, que la conjunción de clientes inexpertos con arquitectos incontinentes conduce a desmesura y al derroche de dineros públicos. En Zaragoza, que el factor contrarreloj no hace sino aumentar estos efectos. La enseñanza sería que la inseguridad de algunos políticos compromete la resolución de ciertos proyectos. Prima la fama foránea sobre la investigación local y de paso penaliza injustamente al talento de nuestro país. Como cierre, Yatzer Moix menciona: mientras se diseñan bibelots insostenibles, se descuida una arquitectura más interesada en resolver problemas acuciantes como son los relacionados con la ecología, la movilidad, la participación, la inmigración o la integración y el máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Urge, en definitiva, devolver la sensatez a la arquitectura, en especial a la que se levanta con inversión pública y de paso olvidarse por un tiempo de los milagros.